Señor le bendiga. Ponemos atención a usted desde ahora en adelante. Dios le bendiga, hermano. Me ha tocado la responsabilidad, si bien es un privilegio, pero siempre es una responsabilidad tener que compartir la palabra. Así que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿No está disponible, dice? Ahora sí, ya. Sí, ahora sí. No, ok. Paciencia. Espérenme un ratito que voy a tirar la presentación. Ya, hoy día vamos a ver un tema, si bien ya estaba, si bien decían en la invitación, decía nuestra identidad en Cristo, quizás esto se relaciona desde el punto de vista que nosotros, independiente de la línea doctrinal, nosotros sí tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad en el Señor, ¿ya? Y hoy día toca un tema que es, ¿me escuchan bien, hermanos? Sí, ya. Tenemos un Perfecto, hermano. tema, muchas gracias. Tenemos un estudio bíblico relacionado con dos corrientes doctrinales que afectan de alguna manera lo que se piensa acerca de cómo llegamos a ser salvos en Cristo. Y esta corriente o estas corrientes doctrinales están enmarcadas dentro de dos personajes bíblicos, o tres que ya les voy a mostrar, que son Calvino y Arminio. Y aunque ellos no se conocieron personalmente, porque cuando Arminio nació, Calvino murió a los digamos, cuando Calvino, Arminio tenía 4 años, murió Calvino. Entonces ellos no tuvieron ni una relación personal, pero sí todo lo que tiene que ver con sus enseñanzas, especialmente las enseñanzas de Calvino, empezaron a sacar chispas en algunos sectores, entre ellos en Arminio, y es lo que ha producido hasta el día de hoy bastante controversia, ¿ya? Y es lo que vamos a estar hablando hoy día. Y aquí, como para dar un contexto histórico a lo que vamos a estar conversando, aquí presentamos a estos tres personajes. En primer lugar, Juan Calvino, que fue un intelectual, pastor y reformador francés, que nació, miren ahí, en el siglo XVI, entre 1509 y 1564. Y después el otro personaje que también del cual deriva esta corriente doctrinal sobre la salvación, que fue Jacobo Arminio, que también fue un pastor y un teólogo holandés, ¿ya? Puse a Wesley ahí, que ahí después lo voy a mencionar. Arminio, después él estudió teología en cuna calvinista, por decirlo de alguna manera. Él se instruyó en todo lo que tiene que ver con teología a la luz de todo lo que eran las enseñanzas de Calvino. Sin embargo, él cuando empezó a estudiar o le empezaron a enseñar todo lo que tenía que ver con lo que Calvino proponía con respecto a lo que es la salvación, hay cosas que encontró que no le cuadraban. ¿Ya? Entonces, hay cosas que él, de acuerdo a lo que él leía en la palabra, no eran correctas. Entonces se produjo ahí una disputa entre, él se separó ya de la línea calvinista o digamos de las enseñanzas de sus teólogos calvinistas y empezó a proponer otra doctrina, por decirlo, o otra línea más que otra doctrina, sino que otra visión acerca de la doctrina de la salvación. ¿Por qué pongo a Wesley ahí abajo? Porque Wesley fue una figura clave, como dice ahí, en el desarrollo del arminianismo posteriormente. Es un personaje bastante posterior, pero que fue un teólogo, pastor inglés y también es el iniciador del movimiento metodista, que hasta el día de hoy perdura, que está, digamos, su iniciador o fundador, podríamos decir que es Wesley por la manera como él entendía el Evangelio y todo lo que tenía que ver con la liturgia evangélica, era muy metodista, digamos, era muy metódico, por lo tanto a sus seguidores se les llamó metodista, y él fue un gran seguidor de las enseñanzas de Arminio, por lo tanto muchas veces también, no sé si han escuchado, se habla de las enseñanzas arminianas wesleyanas, ¿ya? Por lo tanto, por esto puse a este personaje acá, o a este pastor que produjo también movimientos muy importantes en su tiempo porque eran grandes predicadores. Otro poco de contexto, cuando fallece Arminio, aproximadamente, ahí dice 1609, se produjo también un problema importante porque empezaron a ser perseguidos todos aquellos que pensaban o seguían su corriente doctrinal y por lo tanto se produjo un problema ahí. Entonces ahí tuvo que los seguidores de Arminio, cuando ya Arminio no estaba, lanzaron lo que son lo que se le llama, que ahí lo vamos a estar viendo, los 5 puntos o bases de la enseñanza arminiana,
Y posteriormente, para contrarrestar esos 5 puntos que hablaban los arminianos, los seguidores de Calvino, que tampoco estaba vivo ya, veamos que murió mucho antes, sacaron en contrarrespuesta los 5 puntos de la enseñanza calvinista o de lo que hasta el día de hoy se llama la doctrina de la gracia. Ya un poco de contexto, vamos a avanzar. Sin embargo, antes de que podamos ver cuáles son las controversias que produjeron estas dos corrientes doctrinales acerca de la salvación, vamos a partir por el lado positivo. Siempre es bueno ver lo positivo antes de las cosas que nos dividen y vamos a ver cuáles son los puntos en los cuales ambas corrientes doctrinales convergen. Me gustaría que me ayudaran a leer estos versículos alguien rápidamente o distintas personas. Ahí tenemos a Romanos 3:23, Efesios, uy, se me tapó con la pantalla, no veo. Sí, perdón. No sé si ven ahí el segundo. Ahí está, Efesios 2:8-9, después Hechos 4:12, Juan 15:16 y Juan 10:28. Si me pudieran ayudar, hermanos, se los agradecería. Así Amén. no hablo Tengo solo Romanos. yo. Amén. Ya, Tengo lea Romanos Romano. 3:23. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tanto la línea de la salvación arminiana como la línea de la salvación calvinista están totalmente de acuerdo en que todos somos pecadores, ¿ya? No está en tela de juicio decir que algunos piensan que todos son pecadores, otros no. Todos son pecadores de acuerdo a la palabra y ambas corrientes doctrinales lo reconocen. Efesios 2:8-9. Amén, Amén. hermano. Porque por gracia Pastor, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Amén. ambas corrientes doctrinales, si bien la corriente calvinista se hace llamar o la llama la gente la doctrina de la gracia, no por eso la otra corriente doctrinal, que está bajo la línea arminiana, no reconoce también que para ser salvos se necesita la gracia de Dios y que la salvación no es por obras, ¿ya? Tampoco está en entredicho eso. La que sigue, Amén, Amén, hermana. ya, dele nomás. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ya. Tanto calvinistas, seguidores de Calvino, como seguidores de Arminio, dicen que el sacrificio de Cristo es suficiente para redimirnos del pecado. ¿Ya? Amén. Juan 15:16. amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ambas corrientes dicen que el que llama al pecador es Dios, ¿ya? Si bien después ahí se van a producir ciertas diferencias en lo que tiene que ver con este llamado de quién elige, pero tanto arminianos como calvinistas dicen que el que llama a los pecadores es Dios. La siguiente. Para Amén. amén, Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya, Juan 10:28. Y en este punto, que después vamos a estarlo analizando, que se llama la perseverancia de los santos, y que ahí se relaciona con qué papel juega la santificación y si la salvación se pierde o no se pierde, ambas corrientes dicen que los santos, los elegidos, los salvos, tienen por gracia la capacidad de perseverar en esta gracia y en la salvación. ¿Ya? Pero después ahí se producen lógicamente las grandes diferencias, que es lo que vamos a estar conversando. Nuestra iglesia Asamblea de Dios, ¿bajo cuál línea doctrinal se enmarca, hermanos? Ustedes lo saben. Calvino. ¿Ah? Armenismo. ¿Sí? ¿Están todos seguros? ¿Sí? Sí. La Asamblea de Dios sigue la corriente doctrinal de la salvación bajo la línea arminiana. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora es importante también que, si bien lo vamos a meditar y a conversar después al final, aquí no estamos para ponernos por sobre nadie ni para pensar que nosotros a lo mejor estar bajo una línea somos superiores a otros cristianos que piensan diferente, sino que vamos aquí más que nada a confrontar por qué se producen estas diferencias.
y qué nosotros debemos hacer con estas diferencias como cristianos. ¿Ya? Ahora vamos a entrar de lleno. No sé si tienen alguna pregunta antes o algún comentario antes de avanzar, porque ahora vamos a irnos de lleno a lo que son las controversias y las diferencias entre ambas corrientes doctrinales. ¿No? Estamos bien, avanzamos entonces. Ya, tenemos aquí los puntos de divergencia entre ambas corrientes doctrinales. Esta corriente doctrinal se refiere específicamente al tema de la salvación, hermanos, ¿ya? Específicamente a cómo se produce la salvación, qué ocurre para que nosotros seamos salvos, qué elementos intervienen para que nosotros seamos salvos, o sea, del estado de perdición en el cual nos encontrábamos todos hasta llegar a la salvación, ¿qué ocurre? ¿De quién depende de que seamos salvos o no seamos salvos? Y es ahí donde se produce la gran diferencia entre calvinistas y arminianos. Y hay dos puntos que ahí los mencioné que dice que se relacionan con la soberanía de Dios. ¿Qué papel cumple la soberanía de Dios en este estado de pasar de estar perdido, muerto en delitos y pecados, a tener vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? A tener una nueva vida en Él. Y también qué papel cumple la responsabilidad humana, o sea, que nosotros algo tenemos que hacer para ser salvos. Vamos a ver qué dicen los calvinistas y vamos a ver qué dicen los que siguen la corriente de Jacobo Arminio. ¿Ya? Deje correr esta pantallita porque me empiezo a tapar. Ya, entonces, ¿qué interviene entre el estado de perdición y la vida en Cristo? Entonces, la acción divina, o sea, la soberanía de Dios, la acción humana, o sea, el libre albedrío para responder al llamado, o una parte de cada una. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar conversando. ¿Algo que aportar, hermanos, antes de que avancemos? ¿No estamos claros hasta aquí? Muy bien, Ya, vamos bien. seguimos. Entonces, los dos puntos que tenemos que tener en mente que vamos a ir analizando es el papel de la soberanía de Dios en la salvación y el papel de la responsabilidad de Dios, perdón, la responsabilidad humana en que nosotros lleguemos a alcanzar la salvación. Entonces vamos al final poder responder acción divina, acción humana, solo acción divina, solo acción humana o ambas. Y es ahí donde se produce la gran diferencia y las grandes controversias que a veces han llevado hasta peleas entre distintas iglesias o entre cristianos que a veces se atacan y no, que tú no tienes la razón, que tú tienes la razón, que tú eres salvo, que tú no eres salvo, etcétera. Pero vamos a ver por qué se produce esto. La corriente calvinista o doctrina de la gracia Ya la vi. dice Oye, ¿dónde haces? que salvación, en la salvación interviene la soberanía de Dios en un 100%, ¿ya? La soberanía de Dios en un 100% para ser salvos. En cambio, la corriente arminiana wesleyana, le puse ahí por el caballero este Wesley que puse delante, que fue un gran seguidor y el que expandió bastante este pensamiento arminiano después de la muerte de, digamos, al siglo siguiente. Fue él, por eso se llama arminiana wesleyana. Dice que en la salvación, en el proceso de salvación, interviene la soberanía de Dios, pero también hay responsabilidad humana. ¿Ya? Entonces, ahí donde se produce el primer cisma importante en cuanto a cómo nosotros alcanzamos salvación. Antes que avancemos, si bien nosotros ya sabemos que nuestra iglesia Asamblea de Dios, digamos, adhiere a la corriente arminiana, que pudiera alguien comentar de qué manera, lo vamos a hacer como, más que nada como para introducir el tema, de qué manera interviene la soberanía de Dios en la salvación, que alguien me lo pudiera explicar o comentar, o algunos, y también de qué manera interviene la responsabilidad humana en la salvación. Hermanos que pueden abrir su micrófono, quien quiera opinar. Amén, hermana. Ya, dígame. Yo pienso que en la soberanía de Dios el Señor llama, constantemente está llamando, pero la persona tiene que acudir, hay una responsabilidad en responder al llamado de Dios. Todas las bendiciones de Dios que nos ofrece son totalmente condicionales a algo que nosotros, es decir, la persona tiene que hacer. Venir a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay que ir al Señor.
Mm. Yo aquí estoy golpeando la puerta. Si tú abres la puerta, condición, si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Es decir, el Señor, muchos son los llamados, también dice la palabra, y pocos son los escogidos. Y los escogidos son aquellos que obedecen al llamado, aquellos que acuden como nosotros los creyentes. El Señor nos llamó muchas veces. Y nosotros muchas veces, yo me negué varias veces mucho a ir a Cristo, hasta que por fin tomé la decisión. Y aquí estoy, gracias al Señor, pero yo tuve que tomar la decisión porque tenemos un libre albedrío, el cual el Señor nos lo dio también y nosotros cogimos de acuerdo a la obediencia, al llamado que nos hace Dios constantemente a través de la palabra. Eso es todo, eso es mi opinión, hermano. Ya, ¿alguien más que quiera aportar a lo que decía nuestro hermano Luis, que está camiseteado con el arminianismo, así es un bebé? Está bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Hermana, Hermana, buenas tardes. Bueno, yo Virginia, creo hable que nomás. en la salvación, ok, interviene la soberanía de Dios porque, bueno, obviamente Dios es soberano y ya tiene un plan preparado que, o sea, tuvo el plan que fue enviar a Jesucristo para que todos fuésemos salvos, todos. O sea, ahí, bueno, pienso yo que interviene la soberanía de Dios, pero la responsabilidad humana está en acercarnos para, para recibir esa salvación a través de Jesucristo, porque Él es la puerta, pues. Y la responsabilidad humana también en mantener y cuidar la salvación, guardar, como guardando los mandamientos, como dice la palabra de Dios. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, hermana Virginia. ¿Y una opinión más que alguien quisiera, hermano, compartir? Amén, hermana. Dígame. En este caso, si uno lo analiza, la intervención de la soberanía de Dios está en que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence, es su intervención porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero como han dicho anteriormente mis hermanos, uno tiene que dar ese paso, porque lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntase que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el arrepentimiento es mi primer paso para acercarme al Señor, porque si yo no voy con arrepentimiento, no tengo acceso. Pero el Señor ha provisto al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro paracleto, para que Él nos convenza de pecado, justicia y juicio. Amén. Gracias por las opiniones, hermano. Yo sé que muchos podrían opinar, pero como es poco el tiempo que tenemos, pero gracias, muchas gracias. Eso nos retroalimenta también. Vamos ahora a picar un poco más fino con respecto a por qué la doctrina de la gracia que viene de Calvino piensa, cuáles son sus argumentos para decir que la salvación solamente la soberanía de Dios tiene que ver en un 100% y la responsabilidad humana no cabe dentro de este proceso. Si bien sí después de la salvación hay responsabilidad humana para el calvinismo, pero no para llegar a ser salvos, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá. Arriba puse como unas flechitas ahí donde puse 4 palabras que son la palabra arrepentimiento, fe, regeneración y justificación. ¿Ya? ¿Por qué puse primero al arminianismo? Porque el arminianismo fue el primero que lanzó estos 5 puntos para encuadrar lo que ellos pensaban. Precisamente porque después como les había dicho, después de la muerte de Arminio en 1609, los que seguían su corriente doctrinal fueron considerados herejes, ¿ya? Y fueron atacados. Algunos incluso llegaron a perder la vida en esta trifulca que hubo doctrinal. Entonces ellos, para defender lo que pensaban y aclarar bien cuáles eran sus postulados, redactaron un manifiesto en el año 1610, o sea, un año después de la muerte de Arminio, donde dijeron lo siguiente. En primer lugar, que Dios nos elige condicionalmente. ¿Qué significa eso? Que Dios elige o reprueba en base a la fe o a la incredulidad que conoce de antemano. O sea, Dios sabe quiénes se van a acercar a Él. O sea, hay un conocimiento previo de Dios, pero Dios elige o reprueba en base a si esa persona creyó, como decían ustedes, o no creyó, ¿cierto? O sea, no todos son elegidos, sino que para salvación
sino que solamente aquellos que creen y se arrepienten, ¿ya? Entonces Dios, si bien llama a todos, pero al final los elegidos son aquellos que aceptan este llamado por medio del arrepentimiento y la fe. El primer punto que los seguidores de Arminio postularon. Y ese versículo ya lo leímos delante, pero si alguien lo quiere volver a leer para poder contextualizar, y les voy a pedir igual que, si, como ven que hay versículos ahí entre medio, si alguien ya de antemano los pudiera estar buscando para ganar tiempo, se los agradecería. Juan 15:16, se lo leo, mi hermano. Ya, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ya. Ve que el Señor nos elige. Entonces, pero también el segundo punto habla de que todos son malos, ¿ya? La palabra dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Un estado caído, ¿cierto? Una naturaleza caída, muerte espiritual. Pero dice la corriente arminiana o los seguidores de Arminio que a pesar de esa condición de pecado, a pesar de esa condición de muerte espiritual, aún en ese estado caído, tenemos la capacidad de responder al llamado de Dios por medio de la gracia divina que es necesaria para arrepentirnos y creer, ¿cierto? Entonces, esa es una gran diferencia que vamos a ver después que se produce con el calvinismo, que postula que el hombre no tiene la capacidad por estar muerto de acudir al llamado de Dios, ¿ya? Que lo vamos a Disculpe, analizar. hermana Adriana, ¿podría repetir al principio lo que dijo? No me quedó claro, por favor. ¿Qué dije? Tanta cosa, dígame cuál cosa. Está bueno. No, lo que estábamos hablando de la... Perdone, pero que el primer punto, a lo mejor la elección condicional. Claro, dice Dios elige o reprueba en base a la fe o incredulidad que conoce. Claro, porque dice que cuando dice el Señor que dice que aquellos que creyeron alcanzan la vida eterna, pero dice que el que no cree ya ha sido condenado. Por ejemplo, dice un versículo de la palabra. Entonces, no es que Dios sea el que decide ya tú para allí, tú para acá, sino que en base a la propia decisión humana del que cree y el que no cree, esa persona va a ser aprobada o va a ser reprobada, porque dice que los que creen van a alcanzar vida eterna, o sea, son aprobados, y aquellos que deciden no creer, dice que ya han sido condenados, o sea, reprobados. O sea, Dios ya sabía todo. Claro, y lo que postula el arminianismo, y lógicamente lo que creemos, que Dios todo lo sabe, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, por Obvio. lo tanto, lo que postula esta corriente es que Dios ya sabe de antemano quiénes van a creer y quiénes no van a creer, pero todos son llamados. No es que Dios diga este sí, este no, este va a creer, qué sé yo, a este lo llamo, a este no lo llamo porque ya sé que no va a creer, sino que el llamado es para todos, pero Dios de antemano en su soberanía y en su omnisciencia sabe quiénes son los que van a creer y quiénes no, pues si no, Dios estaría limitado. Entonces, por eso el calvinismo postula de que Dios tiene es el 100%. Claro, ahí lo vamos a analizar más profundamente, hermano, ahí le va a quedar más clarito cuando pasemos a la otra diapo, ¿ya? Igual, entonces eso, que Dios, los que creen alcanzan vida eterna y los que no creen, condenación, ¿cierto? Dice aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Y el segundo punto, como les decía, dice que aún en nuestro estado caído y de muerte, porque dice que antes de conocer a Dios estábamos muertos en nuestros delitos y Amén. pecados. Pero la corriente arminiana, la cual está suscrita, digamos, la Asamblea de Dios, dice que a pesar de esa muerte espiritual, ese muerto espiritual, por la gracia de Dios, tiene todavía la capacidad de responder al llamado de Dios. Leo Efesios. Cosa que el calvinista dice, no, ¿cómo va a responder un muerto? No puede. ¿Ya? Ese es como para decirlo de una manera sencilla. ¿Alguien tiene Efesios 2, 1, 5 o alguno de estos Amén. versículos que quiera leer? Amén. Ya. Efesios 2 del 1 al 5. Título dice, salvo por gracia. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la No, estos corriente no de son este míos. mundo, No son míos. conforme al príncipe Son de la míos. potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los No, cuales pregúntele a Robre, parece que estos se los todo- pasé a él, Chinita. Hermano Luis Contreras hermano puede Luis. apagar su micrófono. Perdón, perdón. Ahí lo silencia el hermano Luis. Ya, de nuevo.
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Efesios 2, del 1 al 5. Esta línea de doctrinal dice que Dios llama y el ser humano escucha y entiende y puede venir a Dios, aún estando muerto en delito y pecado. Con este mismo versículo los calvinistas van a decir, fue Dios el que te dio vida, tú no podías hacer nada porque tú estabas muerto. ¿Ya? Romanos 5:8. Amén. Amén. Adelante, hermana Blanca. Dice así la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muerto, total depravación, como le llamaron, la palabra es fuerte, porque en realidad pero así le llamaron en sus tiempos, que el ser humano es malo, muerto en pecados y delitos, pero aún así Dios le miró y el hombre pudo responder a ese llamado. La expiación ilimitada, ¿qué significa eso? Significa que Cristo murió por todo y todos tienen la posibilidad de ser salvos, ¿ya? Expiación ilimitada, o sea, todos pueden alcanzar el perdón porque Cristo murió por todos. Juan 1:12 y Juan 3:16, que lo sabemos yo creo de memoria. Si alguien lo quiere decir de memoria o leer. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de A tal todos los que manera... creyeron. Diga, Amén. disculpe. No, también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía los dos versículos, muy bien, hermano. Ya, entonces el llamado es para ¿Qué dijo de todos. memoria? Y lo felicito. Muy bien, excelente. Expiación ilimitada dice que la gracia de Dios, el perdón de Dios está disponible para todo de manera ilimitada. ¿Ya? Y a todo aquel que crea, le dio la potestad o el poder de ser llamado hijo de Dios. Aquí el punto D es el punto controversial y que saca chispas con los, que lo vamos a ver después, con los calvinistas. Pero ¿qué postularon los arminianos? Que la gracia de Dios, o sea, ese llamado de Dios, ese regalo de Dios para salvación, los seres humanos lo podemos resistir y si queremos no recibimos la salvación. ¿Ya? Si no quieren recibir la salvación, la rechazan. Eso es lo que postula el arminianismo. O sea, que Dios llama, Dios viene, pero hay personas que sencillamente deciden, no quiero, no me interesa. ¿Ya? Por eso se llama la gracia de Dios se puede resistir. ¿Ya? Y la perseverancia de los santos, que eso lo vamos a ver después, no lo voy a desarrollar acá porque lo quiero desarrollar de manera particular después. En el fondo hace referencia a, ¿se puede caer de la gracia y perder la salvación? Lo vamos a responder unas diapositivas más adelante. Ahora miren lo que están las palabras arriba, arrepentimiento, fe, regeneración y justificación, porque ahí se va a producir una gran diferencia con el calvinismo, que nosotros primero nos arrepentimos, según esta línea de pensamiento doctrinal, creemos, creemos, ¿cierto? Alcanzamos fe, y cuando nosotros decidimos creer y arrepentirnos, se produce el nuevo nacimiento, ¿ya? No digo que pase 1 hora, 2 minutos, 2 segundos, es un proceso que Dios hace y Dios sabe cómo lo hace, ¿ya? Somos llamados, nos arrepentimos, creemos, sí, Señor, yo creo que tú moriste por mí, me arrepiento de mis pecados, y se produce un proceso profundo que a veces a lo mejor humanamente es difícil de entender. Dice que Dios nos da y nos dota de una nueva naturaleza, ¿ya? Pero primero nos arrepentimos por fe y nacemos de nuevo, ¿cierto? O sea, cambiamos de naturaleza caída, la naturaleza en Dios, muertos en delitos y pecados, vivos para Dios, ¿cierto? En Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y lógicamente se produce también un cambio de posición que tiene que ver con antes éramos injustos y Dios por la sangre de Jesucristo nos ve ahora a través de Jesucristo, nos ve justos, lo que se llama el proceso de la justificación. ¿Ya? Miren las palabras del orden: arrepentimiento, fe, regeneración y justificación.
Ya vamos a pasar a qué dicen los calvinistas y vamos a dar cuenta el orden diferente que tienen las palabras que van a estar arriba. Recuerden, arrepentimiento, fe, regeneración y justificación. Miren acá lo que pasa en la corriente calvinista. Después de que los calvinistas, perdón, los arminianos redactaron ese manifiesto en 1610, se juntaron los seguidores de Calvino en un sínodo en la ciudad de Dordrecht, Holanda me parece que, y en 1618 hicieron una contra, argumentaron en contra y sacaron. ¿Y por qué le pusieron los 5 puntos? Porque como los arminianos pusieron 5 puntos, ellos contrarrestaron con los 5 puntos ahora del calvinismo o de la doctrina de la gracia. Miren acá lo que dice. Ellos coinciden en la total depravación del ser humano, pero también miren lo que dice. En estado caído, o sea, muerto en Aprieto los delitos puntitos, pero me sale otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿No le sale los 5 puntos que postuló el calvinismo? Ya, bueno. Sínodo de Dort, entonces el primer punto también coincide en que el ser humano es malo por esencia, naturaleza caída, pero lo que dice la línea calvinista es que cuando el hombre está muerto en delito y pecado, tiene la incapacidad de responder al llamado de Dios si primero no es regenerado o si primero no nace de nuevo. ¿Se dan cuenta del orden del otro? Era arrepentimiento, fe, regeneración, justificación. En cambio, la línea calvinista dice que ¿cómo me voy a arrepentir y cómo voy a tener fe si estoy muerto? Si no tengo la capacidad, si estoy muerto en delito y pecado, no tengo la capacidad de responder al llamado de Dios, ¿ya? Por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Alguien me ayuden con esos versículos, hermano? Romanos 3, 9, 12 y van buscando para abajo para que vamos avanzando más rápido. Amén. ¿Ya? Del 3 al 12 dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, los seguidores del calvinismo dicen, y si estamos en esa condición tan mala, que nos desviamos, que hicimos lo malo, que todo, ¿cómo vamos a poder responder al llamado de Dios si estamos muertos en delitos y pecados? Entonces, tenemos que ser regenerados primero. O sea, Dios tiene que producir primero en nosotros un nuevo nacimiento para que nosotros podamos despertar, digamos, espiritualmente y poder decir, ya Señor, te quiero recibir, pero primero Dios me regenera y me da una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan que el otro era elección condicional? Solamente aquellos que creen y reciben por fe, se arrepienten. Pero mire, y que Dios los elige a todos, ¿cierto? Eso decíamos en el otro punto, Dios los elige a todos. Todos son llamados, todos tienen la posibilidad de arrepentirse, a todos los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijo de Dios, pero mira, es lo que dice el calvinismo, la elección es incondicional. ¿Qué dice? Dice, Dios elige en su soberanía a algunos para salvación, los que están predestinados. Elige en su soberanía a algunos para salvación. Si leemos entre líneas, otros no fueron predestinados, por lo tanto no son elegidos para salvación. Esos son los puntos como más, digamos, que hacen más cortocircuito con respecto a la otra línea doctrinal. Efesios 1:5. Amén. Amén. Ya, no se peleen, no se peleen. Sería interesante leer el 4 también. Ya, leen Amén. 4. El 4 y el 5. Amén. Ya, Moni. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está cuando uno le pregunta a un calvinista, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque uno no solamente tiene que leer las críticas al calvinismo, es bueno conversar con los calvinistas, con los que siguen la línea calvinista, porque a veces hay muchos prejuicios también de parte de la otra línea hacia otros, ¿ya? Entonces, bueno, no solamente leer
y escuchar la crítica, sino que escuchar lo que realmente ellos piensan. Entonces, si se le pregunta, pero ¿por qué Dios elige a algunos para salvación y los predestina y a otros no? Dice, porque Dios es soberano, por el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a cuestionar a Dios si Él es soberano? Entonces, digamos, esa es la manera como ellos salvan a lo mejor ese argumento. Porque dice, porque Dios es soberano, Dios sabe por qué lo hace. Dios es soberano, entonces yo no voy a cuestionar a Dios. Entonces, por eso, ¿y por qué dice? Porque fue su voluntad que así fuera. Entonces, eso, y nosotros lo entendemos de otra manera, que Dios elige a todos y todos tienen la posibilidad de salvación. En cambio, acá dice, no, Dios, por el puro afecto de su voluntad, porque Él es soberano, Él elige a algunos en su soberanía para salvación, los que están predestinados. Ahora vamos al punto C, que dice la expiación limitada. ¿Se acuerdan que en el otro era la expiación ilimitada? O sea, todos pueden alcanzar el perdón si se arrepienten y tienen fe, ¿cierto? En Jesucristo. Lógicamente, aquí actúa 100% la gracia de Dios, porque Dios es el que nos llama, eso lo sabemos, y en eso coinciden ambas doctrinas, el que llama es el Señor. Pero aquí, en la corriente calvinista dice que solo los que son llamados por Dios han cubierto sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Solo los que son llamados por Dios. Entonces ahí queda nuevamente lo implícito de la otra parte. Entonces entendemos que los que no son llamados por Dios, lógicamente no son perdonado. ¿Y por qué? Le preguntaría a un calvinista. Porque Dios es soberano. Porque Él en el puro afecto de su voluntad lo decidió. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que el Señor ha decidido? Romanos 8, 29, 39. ¿Quién me ayuda? Amén. Amén. ¿Ya? Ya, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que aquí dice que porque Él los conoció antes. Y sigo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que contenderá? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero me suenan los dos primeros versículos. Sí, pero claro, hermano, y quise que lo leyera completo para tener el contexto, porque a veces cortamos mucho los versículos y no vamos teniendo el contexto. Sí, pero ¿para quiénes son todas estas bendiciones? Para aquellos que fueron predestinados, según el calvinismo, ¿ya? Y que nadie los va a separar del amor de Dios. Y ahí en ese versículo también se apoya por qué la salvación no se puede perder, porque nadie los va a poder separar del amor de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿se Amén. acuerdan de la otra corriente que decía que la gracia era resistible? O sea, la persona puede ser llamada, pero puede decidir no creer. No me interesa, Dios, no me hables de Dios, no quiero saber nada. La corriente arminiana dice que la gracia de Dios, perdón, la corriente calvinista dice que la gracia de Dios no se puede resistir. Entonces los que Dios llama son regenerados por el Espíritu Santo, por lo tanto deciden creer y se arrepienten y alcanzan la salvación. ¿Ya? Lo leo de nuevo, dice que la gracia no se puede resistir. Si Dios te escogió, te predestinó para salvación, Dios te va a llamar. Y
por medio de su gracia. La gracia no está en juego aquí porque veíamos que en ambas corrientes doctrinales decía que la gracia era necesaria para la salvación. Pero acá que dice que si Dios por gracia te escogió para salvación, tú no te vas a poder resistir, porque va a ser tanta su gracia sobre ti que Dios te va a regenerar y tú ahí, como ya estás vivo porque ya te regeneró, ahí tú libremente, dicen los calvinistas, porque uno dice, ¿cómo? Entonces quiere decir que uno ni siquiera tiene la opción de elegir que quiero ser salvo o no. La respuesta de ello es sí, porque Dios te regenera, te da una nueva naturaleza y con esa nueva naturaleza tú decides creer y te arrepientes y alcanzas la salvación. ¿Ya? No sé si voy muy rápido, si estoy muy enredada, hermano. Una opinión, mi hermana. ¿Ah? Una opinión, mi hermana. Opine todo lo que quiera. Con respecto a esto, Mateo 4:17 dice, hablando de Jesucristo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De la boca misma de nuestro Señor Jesucristo, cuando partió su ministerio, él lo primero que dijo, arrepentíos. Claro. No dijo regenérense. Un buen detalle. Claro, ahora porque un calvinista, voy a poner aquí de calvinista, me voy a poner en este momento. Un calvinista le diría, sí, pero es que no le va a decir regenérense, porque esa es una obra que ya Dios hizo en ellos. Ahora le está pidiendo que se arrepientan porque ya fueron regenerados por gracia de Dios. Entonces, Dios envía su gracia por medio de, digamos, de este sacrificio de Jesucristo, te regenera, adquieres la nueva naturaleza, por lo tanto ahora te dice arrepiéntete. Y tú, como ya estás regenerado con esta nueva naturaleza, sí, libremente escoge arrepentirse y alcanza la salvación. Hermana Ya, ese es Adriana, el pero, argumento, ese es el argumento. Pero hermana está Adriana, lo que dice el Espíritu Santo. El ¿Cómo? Espíritu Santo es el que convence. Por supuesto, y ellos también hablan de que el Espíritu son regenerados por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo no queda fuera de este proceso. Pero es que el Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, porque nos convence de Claro. pecado para que nos arrepentamos. Claro, por eso estábamos hablando de la línea calvinista, hermano. Yo no rebato lo que usted dice bajo ningún punto de vista, solamente estoy como tratando de ponerme qué es lo que le dirían ellos si usted les dice eso. Nada más. Pero bien, bien, muy bien. ¿Alguien más iba a hablar, me parece? sí, Diga. hermana, el versículo 28, parte B, que Ya, dice, léalo. esto es a los que conforme a su propósito son llamados, o sea, conforme al propósito de Dios. Los que son llamados, Exacto. usted delante dijo, no a todos, no todos son llamados, Para los sino que calvinistas, los que están en el propósito de Dios. claro. Para los calvinistas así es, Está buena, somos lo mismo. claro. Ya, y la última que tampoco lo voy a desarrollar acá Es porque que ahí estoy un poco enredado, hermana Adriana, porque no sé, pues, me está haciendo algo que no lo estoy entiendo. enredando. Pero mire, vamos a ver que vamos a ir avanzando. Mire, esto que Mire, está ahora, lo vamos a ir enredando. desarrollando esto para que nos podamos desenredar. Y yo sé que es un tema complicado, si para mí tampoco fue fácil prepararlo. mi Ya, hermana, entre todos vamos aprendiendo. Dígame. en Romanos capítulo 9, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero tú me dirás, ¿por qué inculpa? ¿Quién se ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Voy a dejar hasta ahí nomás. Pero también eso como que justificara esto. Por eso, sí, por eso le digo, por eso se da estas dos corrientes, porque para ambos lados hay versículos para justificarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya?
para ambos lados. Si usted conversa con alguien de otra iglesia, como por ejemplo una iglesia presbiteriana, una iglesia luterana, unos bautistas reformados, que son de la línea calvinista, van a tener muchos versículos para apoyarle y uno va a decir, oh, en realidad tienes razón. Pero conversa con línea metodista, digamos, arminiana, van a tener otros versículos para apoyarlo. Y una cosa también, de un versículo, la idea es no hacer una doctrina, sino que hay que ver el contexto de la palabra para poder llegar a una respuesta. Pero sí, hermano, son versículos que de repente dan que pensar, ¿ya? Pero gracias por haberlo compartido. Vamos a avanzar y fíjense acá, vimos que la otra línea arminiana era arrepentimiento, fe, regeneración y justificación. Me arrepiento, tengo fe, Dios alcanzo la nueva naturaleza y Dios me justifica. En cambio, en la línea calvinista necesito nacer de nuevo, o sea, Dios me hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo, porque insufla su gracia irresistible sobre... Oh, perdón, déjeme apagar un teléfono que no es ni mío, quedo aquí en la pieza, discúlpenme. Perdón, perdón. Entonces, se me fue hasta la onda, pero ahí vamos a avanzar. Cosa que le sea. Vamos a ponerlo en silencio, pues disculpe. O le voy a tirar para afuera, espéreme. Está sonando tu teléfono, me lo llevo para afuera porque me está molestando. Bastante profundo el estudio este, ¿ah? Sí, Disculpen, aquí alguien dejó el teléfono acá y ya. Avanzamos, hermano. Mire, aquí hice un cuadrito para resumir lo que habíamos conversado acerca de estas dos corrientes doctrinales. Puntos arminianos, la total depravación del ser humano, sea malo, 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 en pecado muerto. Lo mismo piensa la línea calvinista. Aquí se produce ya la primera diferencia, la elección condicional. Solamente aquellos que se arrepienten alcanzan salvación. La línea calvinista, todos los elegidos alcanzan salvación porque si Dios los eligió es porque los eligió porque ya predeterminó que van a ser salvos. Expiación ilimitada, o sea, todos tienen la posibilidad de ser perdonados si se arrepienten por medio de la fe. Punto calvinista. La expiación limitada porque solamente Dios va a llamar a algunos que están predestinados y los demás, por lo tanto, no se van a arrepentir nunca. La gracia irresistible, o sea, yo puedo ser llamado y decidir no creer. Calvinista, la gracia irresistible. Si Dios te llama, no te queda otra que, porque vas a ser regenerado, por lo tanto vas sí o sí a creer y a tener fe y a arrepentirte. Y la perseverancia de los santos, que vamos a ver pronto, que tiene que ver con si la salvación se pierde o no se pierde, ¿ya? Miren, hermano, esto no lo vamos a... Solamente lo puse para que tengan una idea de más o menos, de aquí surge el concepto que se llama el orden de la salvación, ¿ya? No lo vamos a trabajar porque es una cosa larga, pero sí para que tengan una idea, en la línea calvinista habla de que Dios elige, en primer lugar Dios elige y predestina, ¿ya? Él conoce a todos, pero llama, ¿a quiénes llama? Solamente a los que eligió y predestinó. Primero los regenera, o sea, nacen de nuevo, por lo tanto, al nacer de nuevo, no pueden resistirse a arrepentirse, tener fe, y Dios los justifica, y después viene el proceso de adopción, santificación y glorificación que nombra Romano, lo cual no significa, hermano, porque aquí yo creo que hay también una especie como quizás de prejuicio hacia esta línea, no la estoy defendiendo ni atacando, pero sí hay prejuicio de que hay un típico, digamos, eslogan, por así decirlo, que dice, salvo siempre salvo, por lo tanto, aunque haga San Vicanuta, disculpen el concepto, me voy a salvar igual. Igual en esta línea calvinista, si bien hay gente que lo va a entender mal y en ambos lados van a haber buenos cristianos y malos cristianos, Dios llama a un proceso de perseverancia por medio de la santificación, ¿ya? Y en la línea arminiana, Dios conoce quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar, por lo tanto elige, pero los elige a todos y predestina, no en el sentido de predestinar, de que te elijo a ti no, sino que aquí en la línea arminiana se entiende la predestinación como que Dios sabe quiénes se van a salvar porque los conoce previamente, ¿ya? Los llama a todos, en cambio aquí son llamados algunos al otro lado,
al llamarlo se arrepienten por medio de la fe y ahí recién alcanzan el nuevo nacimiento y son justificados, Dios adopta como su hijo, comienza un proceso de santificación y finalmente llegamos a ser glorificados en el Señor. Como les digo, esto más o menos para darle una idea de cuáles son los conceptos que, digamos, que están a la base de ambas doctrinas, pero no lo vamos a desarrollar porque esto es como para largo y podríamos tener como para mucho y no es el propósito. ¿Ya? Hermana Adriana, Diga. ¿qué pasa con el libre albedrío en los calvinistas? El libre albedrío, los calvinistas, ellos piensan que la persona sí tiene libre albedrío, pero no para salvación. O sea, por ejemplo, si yo decido comprarme un pantalón o un vestido, yo puedo elegir lo que quiero. O si quiero decidir si voy a ser infiel o no ser infiel, es algo que yo voy a decidir. O sea, tengo libre albedrío para muchas cosas. Pero en el punto de vista de la salvación, ellos dicen que el ser humano no tiene la capacidad inicial de decidir seguir a Dios porque está muerto. Desde ese punto de vista, en la salvación, para acudir al llamado de Dios, no tiene libre albedrío inicialmente porque está muerto. Después sí, ellos dicen, claro, después en libertad elige arrepentirse y tener fe, pero porque ya recibió la gracia y Dios también le va a dar la gracia para arrepentirse y tener fe. No sé si respondí su pregunta, hermano, pero yo sé que este es un tema profundo y medio complicado. Espero que no se vayan después más enredados de lo que llegaron al estudio. ¿Ya? Ya, mire, aquí una pequeña definición de algunos conceptos. Regeneración se refiere a algún cambio de naturaleza, ¿ya? Es el nuevo nacimiento, es pasar de muerte a vida, ¿cierto? 2 Corintios 5:17, ¿cierto? Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, muy bien. Y la justificación, cambio de posición. Es un acto de la gracia de Dios por medio de la cual Dios nos perdona nuestros pecados. Antes éramos injustos y ahora por medio de la sangre de Cristo que nos cubre, por medio del arrepentimiento y la fe, lógicamente, que nosotros como responsabilidad humana decidimos, Dios nos imputa justicia y nos ve justos. ¿Ya? No sé, hermanos, si tienen algo que comentar antes de avanzar. Mire, yo creo que todo estudio, hermano, sobre todo estos estudios que son medio complicados, más que para irse con la sensación de que hay tanta cosa, yo creo que debe ser un aliciente a lo mejor como para indagar más, para preguntar más, para que juntos sigamos estudiando. Entonces yo creo que no, esto no pretende dejar todos los cabos atados y que entendamos todo. Es imposible, algo que llevó años de controversia, que tuvieron que hacerse manifiestos para entenderlo, que tuvieron que hacer un sínodo de 2 que duró 2 años para poder entenderlo. No necesariamente nosotros vamos a tener todo claro en 60 minutos, ¿ya? Es solamente una pincelada para que podamos ver que hay dos líneas doctrinales de la salvación. Tenemos hasta las 12 de la noche. Hermana Adriana, aquí hay otro problema. ¿No necesitaríamos evangelizar? ¿Me escucha, hermana? Sí, lo escucho. Y sí, los calvinistas tienen una respuesta a eso. ¿Sí? ¿Sabe usted? Usted no los pilla, hermano. Usted no los pilla. Porque la pregunta... Sí, pero... Mira, diga. Dígalo, hermano. No, es que yo hice este ejercicio cuando estaba en la iglesia de Dios, que decimos entre 20 hermanos, 10 para cada lado, y bueno, obviamente la iglesia de Dios también es arminiana, pero en todo caso el arminianismo salió lejos, ganador en la batalla, por la cantidad de versículos que habían y por las razones. Porque entre otras cosas, claro, no hay libre albedrío, no hay motivo de evangelización porque ya están todos predestinados anteriormente. Pero si hay motivo de evangelización, hermano, y ellos se lo van a responder con el siguiente versículo. Si quiere usted mismo lo busca, que es 1 de Pedro 1:22. Y aunque no venía preparada, sabía que usted me iba a preguntar eso. No, mentira. Sí, pero no hay problema. Pero el asunto es, peor de todo, aparte de la predestinación, el salvo siempre salvo. En la práctica yo conocía a bautistas reformados que se fueron al mundo. O sea, que no están salvos en este momento, y eso inmediatamente destruye el calvinismo. Porque ahí vamos a ver, esa pregunta también tiene una respuesta para el calvinismo que la vamos a ver en una de las últimas diapos, hermano Pablo. Así que muy bien por su acotación. Busque 1 de Pedro 1:22, alguien. Lo tengo. Amén. Diga, ya léelo, hermana. Sí, léalo nomás. Habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ah, no, no era ese, parece que era 1-2. Ya, lo copié mal. Dice, el versículo dice, a lo mejor ustedes mismos lo encuentran, dice que cuando el hermano preguntó, entonces no es necesario evangelizar. Una vez yo se lo pregunté a un compañero de universidad, entonces ¿para qué predican si ustedes dicen que ya alguien se va a salvar y otro no? Dijo, y dije, entonces ¿cómo? ¿Para qué salen a predicar? Me dijo, sí, pero es que nosotros no le hablamos a cualquiera, hablamos a aquellos que Dios nos muestra o nos hace sentir que debemos hablarle porque ellos están predestinados para salvación. Pero ¿qué es lo que dicen también los calvinistas? No son, algunos no son tan así extremos, sino que dicen que por el poder de la palabra Dios regenera, porque hay un versículo que dice, Dios nos hizo renacer por la palabra. Está en Primera de Pedro 1 y se me perdió, le puse 22, pero parece que me equivoqué. Dice que es necesaria la predicación porque la regeneración, la gracia de Dios no viene en el aire, viene a través del poder de la palabra. Por eso ellos no son contrarios a la predicación. Ya ahora, lógicamente, ellos no van a poder decidir que uno se salva, otro no se salva, pero ellos lanzan la semilla porque sabe que dentro de eso Dios ya predestinó a algunos que van a ser regenerados por esa palabra, porque el medio de Dios para la regeneración es lógicamente la obra de su Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. ¿Ya? Esa es la respuesta que ellos le podrían dar. Mi hermana, ¿me permite? Dele nomás. Mire, aquí tenemos en Primera de Juan 2:19. Lea. Este versículo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, el que permanece en la fe, usted y yo y todos los que estamos presentes, somos escogidos de Dios. Ahora, si yo mañana pasado me voy para el mundo por tal o cual motivo, significa la palabra, es decir, justifica, porque no era de usted, o sea, no pertenecía al pueblo de Dios. Y se van, como lo que decía mi hermano Pablo en delante, los que se van es porque estaban predestinados a irse. Y los que quedan, los que permanecemos, son los predestinados a quedarse. No estoy justificando yo esto, pero estos son los versículos que apoyan lo que, digamos, un versículo vital para apoyar el calvinismo. Porque Claro, dice que los que se van es porque tenían que irse, no eran escogidos. Bien la fácil. respuesta del calvinismo frente, por ejemplo, a la apostasía y a los que están en la iglesia y se van al mundo es que realmente nunca fueron salvos. Esa es la respuesta. Exacto. Que nunca fueron salvos. O sea que en el fondo no fueron Los que se elegidos ni van porque predestinados no para son salvación. escogidos. Claro que no fueron escogidos y por eso se Exacto. fueron. Claro. Esa Y es la los que respuesta de ellos. son escogidos. Hermana Adriana, Diga. si analizamos esa respuesta nos damos cuenta que realmente tienen bien poco sentido el hecho que se evangeliza solamente a los que son elegidos por una supuesta revelación del Señor que nos va a llamar a evangelizar solamente a los que Dios eligió, una suposición bien arbitraria. Y Claro, después esa, como le digo, esa fue una respuesta de un amigo que es la del año del cohete, es que eso es lo que pero dicen. Eso es lo que dicen, hermana. Si yo he tenido mucho encuentro con esto. Y lo otro también de que el que se fue nunca era, oye, pero si hay hasta pastores que se han ido al mundo. O sea, realmente son o sea, lo otro, hermana, yo no es que estén tan en contra del calvinismo, hay un hipercalvinismo que no tiene nada que ver con los fundamentos de la fe que escribió Juan Calvino. Yo leí el mamotreto ese y me doy cuenta que el hipercalvinismo es el que se va a los extremos. Y hay calvinistas excelentes, maestros calvinistas. Mientras no metan el asunto de estas cosas, no hay problema en escucharlo. Pero también tienen graves problemas de escatología. Y yo creo que usted lo sabe. Tienen muchos por problemas con eso el yo creo rapto. que aquí lo más importante, hermano, es que nosotros sabemos quiénes somos en Cristo. Yo creo que en muchas cosas doctrinales van a haber grandes diferencias con otra iglesia. Algunos, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, del arrebatamiento, que al comienzo, que al medio, que al final, que sí, que no. Entonces, que vamos a pasar por la gran tribulación, que no vamos a pasar. En el fondo, ¿qué es lo que pide el Señor? Que nosotros, que acudamos a su llamado, saber que somos salvos por arrepentimiento y fe y que debemos perseverar y cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
no importa qué pase, que creo esto, si me regeneró antes, me regeneró. A mí la verdad es que no me interesa saber si me regeneró antes o después. Me interesa saber que soy, tengo mi identidad en Cristo, que soy regenerada, que soy hija de Él y que tengo que vivir la vida conforme a su voluntad para traer gloria a su nombre, donde quiera que vaya. Las menudencias de las doctrinas a mí no me salvan. Lo importante, estoy haciendo la voluntad de Dios, he creído en Él, estoy buscando su voluntad, estoy cada día tratando de agradarle, estoy cada día yo tratando de servirle con todo mi corazón. Como le digo, la chimuchina doctrinal es importante conocerla, ¿ya? Pero lo importante, ¿quiénes somos en Cristo? Por eso esta lección le habían puesto los hermanos de la escuela dominical, mi identidad en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Me echa a la borda mi identidad en Cristo el saber, por ejemplo, que Calvino pensaba una cosa y que los arminianos piensan otra, que la asamblea piensa una o que la otra piensa la otra cosa. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Eso define mi identidad en Cristo? Entonces, yo creo que ahí es importante también ir, como que nosotros vayamos a afirmar. Predestinación. Predestinación. La predestinación también es una palabra que dentro del arminianismo está presente, pero lo que es entendido por predestinación es diferente, ¿ya? Por ejemplo, en la línea calvinista, la predestinación está basada en la voluntad de Dios. Voluntad de Dios para elegir a unos y para no elegir a otros. A eso se refiere la predestinación en la línea calvinista. Ellos dicen como la gracia de Dios es irresistible, entonces los predestinados y elegidos alcanzan la vida eterna, porque son regenerados, lo que vimos. Entonces, como fueron regenerados, responden al llamado por medio del arrepentimiento y la fe, y ese arrepentimiento y la fe también lo alcanzan por gracia. O sea, pero ¿quiénes en esta línea? Los predestinados son los que Dios decidió elegir, como decíamos al comienzo, por el puro efecto de su voluntad. Por lo tanto, unos sí y otros no. Así es entendida la predestinación en la línea calvinista. Ahora, en la línea arminiana, ¿cómo es entendida la predestinación? Porque la Biblia habla de predestinación, no podemos sacar esa palabra de la Biblia, porque Pablo habla mucho de la predestinación en Romanos, pero ¿cómo la entiende? ¿Cómo es entendida en la línea en la línea arminiana? Déjeme correr esto. Ya, predestinación en el sentido de que Dios sabe de antemano quiénes se salvarán, porque Él todo lo sabe. Y sabe, y todos cuantos acepten el llamado de salvación por medio del arrepentimiento y la fe están predestinados para vida eterna. Así en el arminianismo es entendida la predestinación como un conocimiento previo, y aquellos que son salvados están predestinados para vida eterna. ¿Ya? No sé si se entiende la diferencia, hermano. Entonces aquí está basada en el calvinismo, está basada en la elección de unos sí, otros no. Y en el arminianismo la predestinación está basada en el conocimiento previo de Dios de quienes se van a salvar porque decidieron por responsabilidad humana aceptar o no el llamado de Cristo. Y ahí en letras celestes dice, dentro del arminianismo creemos que sí somos elegidos, ¿ya? Porque en ambas líneas hay elección y hay llamado, pero creemos que no somos elegidos arbitrariamente salvando a algunos y condenando a otros. Yo creo que esa es la gran diferencia. La gran diferencia en el arminianismo, todos tienen la posibilidad de salvación. En el calvinismo, solo aquellos que por soberanía de Dios, Dios decidió y predestinó para salvación. Ahora, ¿por qué a otros no? Soberanía de la voluntad de Dios, los calvinistas no tienen respuesta. Solamente dicen Dios es soberano. ¿Ya? No sé si esta parte se entendió de la diferencia, hermano. Amén. Sí, Los veo muy callados, parece que están más enredados ahora. Está intenso el tema. Está intenso el tema. No, si es denso, si yo me demoré mi denso. cabecilla para hacerlo. Yo no soy experta en esto, yo estoy aprendiendo con ustedes. La única diferencia con ustedes es que yo lo preparé y se lo estoy exponiendo, pero aprendo con ustedes. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a la última parte, que el punto 5 de la perseverancia de los santos. ¿Qué dicen los calvinistas? ¿La salvación se puede perder? ¿Qué dicen? Miren la manito de ese hombre que dice. ¿Se pierde? No. La salvación no se puede perder según la línea calvinista. La salvación es obra absoluta y soberana de Dios. Y como el hombre ha sucumbido a la gracia irresistible de Dios, perseverará hasta el fin. Y por lo tanto la salvación no la puede perder.
Esto, hermano, no es como mucho, bueno, algunos calvinistas quizás lo entiendan así, ustedes saben que dentro, tanto en ambas, en todas las iglesias hay gente que entiende las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y gente que entiende las cosas de acuerdo a la voluntad propia, ¿cierto? Hay calvinistas que a lo mejor para ellos la doctrina de la gracia, total es por gracia, hago lo que quiero. Puede que haya algunos que sí lo piensen, no podemos tapar el sol con un dedo, pero la doctrina calvinista no apunta a eso, apunta a que Dios les dará también por gracia la capacidad de perseverar hasta el fin y de buscar la santidad, perseverancia en santidad y por lo tanto la salvación no la perderán. No sé si alcanzamos a leer esos versículos, si no los anotan nomás. ¿Ya? O lean uno, cualquiera de esos, hermanos. No, no todos, porque se nos va a ir el tiempo. ¿Alguien me quiere ayudar con alguno de esos? Primera de Y el de abajo Pedro, que alguien lo lea también. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Dice que son guardados, o sea, son guardados y ahí Dios los va a hacer perseverar hasta el fin en santidad y en no perder, por eso no van a perder la salvación. Y en Romanos 8, que no lo vamos a leer porque es largo, también dice que ¿quién nos separará del amor de Dios? Hambre, ¿se acuerdan? O peligro, espada y todo. Entonces dice, nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ese es uno de los versículos que también ellos usan para decir que es imposible que una vez que hayamos gustado la gracia de Dios, y el arrepentimiento y la fe podamos irnos, porque dice que no, nadie nos va a arrebatar de su mano. ¿Ya? Entonces la línea calvinista dice la salvación no se puede perder. Pero hay evidencia de que hay mucha gente que ha estado dentro de las iglesias calvinistas y hacen lo que quieren. O se han apartado, han apostatado de la fe, y uno dice, y no es que ellos, Hermana Adriana, dígame. en la pandemia tuvieron serios problemas, porque la iglesia calvinistas también perdieron gran parte de su membresía. Y los arminianos igual. Sí, por eso. No, los arminianos Claro. también, pero los calvinistas no habían sido, según lo que ellos dicen. Claro, pero a lo que voy, hermano, es que es un prejuicio decir que ellos piensan, puede que algunos sí lo piensen dentro de ellos, los más light a lo mejor, que pueden hacer lo que quieran y son salvos igual. La verdad, la sana doctrina que ellos, los que realmente tratan de vivir la doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, no piensan eso. Ellos piensan que esas personas van a perseverar hasta el fin en santidad porque Dios los ha escogido. Y si alguien le pregunta, bueno, pero y mira tu hermanito que anda, mira, se apartó de la fe y ahora es satanista, por decirle algo. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Nunca fue salvo. Estuvo en la iglesia, pero no fue salvo. Por lo tanto, no fue elegido, no fue predestinado. Entonces, si ahora anda en el mundo, es porque en realidad tenía apariencia de santo, tenía apariencia de cristiano, pero nunca lo fue. Primera Juan 2, 18, 19, leamos ese para y ya estamos casi terminando. Primera de Juan 2:18. Sí, el que está abajo con rojo. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿El 19 también? Sí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la respuesta del calvinismo, pero pucha, ¿cómo se apartaron? Eran cristianos. Ellos dicen, no, nunca fueron de nosotros, nunca fueron salvos. Esa es la respuesta de ellos. Y los que realmente fueron elegidos porque fueron predestinados para salvación, eso no se van a perder nunca, nunca van a perder la salvación porque Dios les va a dar la gracia para perseverar en santidad hasta el fin. ¿Ya? Y la línea arminiana en la cual se adscribe la Asamblea de Dios, la salvación se puede perder, ¿qué dice ese No, narigoncito? no Dice para yes. mí no se pierde. Yes, dice. Se puede perder, dice. ¿Ya? Por lo mismo, dice Pedro hablaba de falsos profetas y maestros que salieron de la iglesia, que conocieron la verdad, pero se volvieron atrás. Dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Esos son los versículos que apoyan, digamos, la doctrina de la cual dentro de la cual está la corriente arminiana, de que sí se puede perder la salvación porque sencillamente se vuelven atrás. ¿Ya? Ahora,
como le digo, hay versículos para apoyar ambas corrientes, ¿ya? Pero la apostasía la entienden los calvinistas como si apostataron en porque salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y dentro de esta respuesta arminiana es, se apartaron, se fueron, despreciaron la gracia de Dios, pisotearon la sangre del Cordero. ¿Ya? ¿Puedo Yo, leer, ¿puedo leer 1 de Timoteo 4:1? por supuesto que puede. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claro, ahí habla y es lo que apoya la corriente arminiana que dice que apostatarán de la fe. En el fondo, estuvieron en la fe, recibieron la fe, pero decidieron volverse atrás. ¿Ya? Hermana Adriana, y en el ¿Ya? mismo capítulo 4, Pablo habla de que además lo ha desamparado y varios otros lo desampararon y al final había quedado prácticamente solo con Lucas. Qué extraordinario eso. Muchos de los que estuvieron con Pablo al final lo dejaron. No eran convertidos. Claro, ahí no necesariamente tiene que ver a lo mejor con salvación, tiene que ver a lo mejor con servicio. Eso habría que como que picar un poquito más fino con respecto a eso, pero gracias por el aporte, hermano. Y dice al final, dice que Dios nos hace el llamado a cuidar la salvación con temor y temblor. Y para ir terminando, hermano, bueno, eso lo voy a saltar porque se nos va a hacer muy tarde. Para meditar más que nada, como les decía en un comienzo, aquí no se trata de sentirnos superiores, ni de repente a lo mejor podemos tener a lo mejor ciertos pensamientos que, como decía el hermano, nos hacen pensar que a lo mejor la corriente calvinista está en lo cierto, o hay algunos versículos que sí lo apoyan. Como les digo, en ambas corrientes hay versículos, lógicamente no se puede hacer una doctrina de un versículo, sino que hay que leer en contexto. Pero si usted conversa con un calvinista teólogo profundo, va a tener sus argumentos y se los va a justificar súper bien. Si conversa con un teólogo arminiano, va a tener sus argumentos y lo va a justificar muy bien. Ahora, lo único que quizás yo, en lo personal, me cuesta pensar en un Dios que elija a algunos para salvación y a los otros no los elija. Quizás yo podría tener muchas, a lo mejor, coincidencias con el Amén, calvinismo en hermano. algunas cosas o coincidencias con el arminianismo entre otros, pero me cuesta pensar en un Dios que decidió que algunos se pierdan y que otros se salven. ¿Ya? Ahora, para meditar, ¿cuál debe ser mi actitud con los hermanos de otra iglesia que siguen una línea doctrinal de la salvación diferente a la nuestra? Eso es importante también, ¿ya? No es solamente aquí quién es superior, quién ganó el gallito, no, o sea, ¿cuál debe ser mi actitud frente a eso? Tengo que tener una actitud digamos, de tolerancia, tengo que tener una actitud, igual estamos en el cuerpo de Cristo, recordemos que en el cuerpo de Cristo hay muchas líneas de pensamiento, dejan por eso de ser mis hermanos, dejan por eso de estar en el cuerpo de Cristo, dejan de ser del reino de Dios por tener una línea calvinista o arminiana. Eso debemos pensar, y o sea, ¿cuál es mi actitud frente a esto? Y pienso que ellos no son salvos por creer eso, o pienso que nosotros somos salvos por ser arminianos. Entonces ahí donde está mi identidad. ¿Mi identidad me la da Arminio o Calvino o me la da Cristo? ¿Ya? Entonces eso como para meditar un poco, hermano, y les agradezco su atención, su participación. Como les digo, este es un tema no fácil, solamente es una pincelada. Yo aprendo con ustedes, no estoy como la maestra que lo sabe todo, no, al contrario, tuve que prepararme, leer, preguntar a muchas cosas y para poder tomar esto y siempre debe hacernos pensar que podemos aprender más, podemos indagar más, pero lo importante es que mi identidad no me la da Calvino ni me la da Arminio, me la da Cristo. Y en Él soy salva. Y debo perseverar en la santidad y cuidar mi salvación con temor y temblor. Que Dios les bendiga, hermano. Eso sería. Voy a dejar de compartir. Ah, ya, ahí estamos listos.